Mi nombre es María y trabajo como maestra en la escuela primaria José Clemente Orozco, en Guadalajara, pero mi historia comienza mucho antes, en un pequeño pueblo de Jalisco llamado San Miguel el Alto. Crecí en ese lugar tranquilo, donde todos se conocían y los chismes corrían más rápido que el viento. Desde chiquita, era una niña curiosa e imaginativa, siempre explorando los rincones más alejados del pueblo con mis hermanos. Nuestra casa quedaba cerquita de la plaza central, con su imponente iglesia colonial, que parecía vigilar todo el pueblo desde lo alto de su torre. Me encantaba jugar en el kiosco de la plaza, imaginando ser una princesa en su castillo. Mis abuelos eran comerciantes y tenían una pequeña tiendita en la planta baja de nuestra casa. El olorcito a pan recién horneado y café recién hecho impregnaba el aire todas las mañanas, mezclándose con el aroma de las flores que mi abuela cultivaba en el balcón. Yo pasaba horas ayudando en la tienda, empacando granos y acomodando los anaqueles. Fue ahí donde aprendí a contar y a manejar el dinero, habilidades que mi abuelo se empeñaba en enseñarme. Por las noches, nos sentábamos todos en el balcón a contar historias y observar las estrellas. La vida en el pueblo tenía su propio ritmo, marcado por las campanadas de la iglesia y el ir y venir de los vecinos. Las fiestas eran los momentos más esperados del año, con las calles adornadas de banderitas de colores y el aire lleno de música y risas. Me encantaba la fiesta de San Miguel Arcángel, santo patrono del pueblo, cuando la gente se vestía con sus mejores galas y bailaba toda la noche en la plaza. El olor a churros y algodón de azúcar me volvía loca de ganas de probarlo todo. En la escuela, era una alumna aplicada, siempre con la nariz metida en los libros. Mi maestra favorita, doña Consuelo, decía que yo tenía un don para contar historias y me animaba a escribir. Empecé a crear cuentos fantásticos sobre seres mágicos que habitaban las montañas alrededor del pueblo. Mis amigas adoraban escuchar mis historias durante el recreo, sentadas bajo la gran higuera en el patio de la escuela. Poco sabían ellas que esas historias eran solo el comienzo. Los domingos, íbamos a misa con nuestras mejores ropas. Me encantaban los vitrales de colores de la iglesia y me quedaba hipnotizada con la luz que los atravesaba, creando patrones mágicos en el piso de piedra. Después de misa, era tradición ir a la plaza a tomar un helado y platicar con los vecinos. Fue en una de esas tardes de domingo que tuve mi primera experiencia extraña, algo que en ese momento no entendí, pero que marcaría el inicio de un viaje aterrador. Estaba jugando a las traes con mis hermanos cuando, de repente, tuve la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de ignorar esa sensación y seguir jugando, pero no se iba. Era como si un par de ojos invisibles me siguieran por todas partes. Esa noche, tuve pesadillas horribles y desperté gritando, asustando a mis papás y abuelos. A partir de ese día, comencé a notar cosas raras sucediendo a mi alrededor. Los objetos se movían de lugar solos. Escuchaba susurros cuando estaba sola en mi cuarto, y a veces veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Intenté contarles a mis papás y abuelos, pero pensaron que era solo mi imaginación trabajando de más. «Son las historias que te inventas, mijita», decía mi abuela, acariciando mi cabello. Pero yo sabía que era algo más. Con el tiempo, aprendí a convivir con esos sucesos inexplicables. Fingía que no los notaba, esperando que así se fueran. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo o alguien me estaba observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Poco sabía yo que esa presencia misteriosa me acompañaría por muchos años, volviéndose cada vez más fuerte y amenazante. La infancia en el pueblo de Jalisco fue solo el comienzo de un viaje que me llevaría a cuestionar todo lo que conocía sobre el mundo a mi alrededor. A medida que crecía, las experiencias extrañas se volvían cada vez más frecuentes e intensas. Recuerdo claramente la primera vez que vi algo que no podía explicar. Debía tener unos 8 años y estaba jugando sola en el patio de la casa, haciendo pasteles de lodo. De repente, sentí un aire frío pasar por mí,
a pesar del calor intenso de esa tarde de verano. Cuando miré hacia arriba, vi una figura translúcida flotando sobre la barda. Era como si estuviera hecha de humo, pero tenía la forma de una mujer. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse por la boca. La aparición duró solo unos segundos, pero fue suficiente para dejarme aterrada. Corrí adentro de la casa, gritando por mi mamá. Ella trató de calmarme, diciendo que probablemente era solo un truco de la luz o mi imaginación, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche dormí en la cama de mis papás, con miedo de quedarme sola en mi cuarto. En los días siguientes, estuve siempre alerta, esperando ver la figura de nuevo. No apareció, pero sentía su presencia, como si me estuviera observando desde lejos. No pasó mucho tiempo para que otras cosas raras empezaran a suceder. A veces, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que había alguien en mi cuarto. Abría los ojos y veía sombras moviéndose en las paredes, formando figuras que desaparecían en cuanto parpadeaba. Otras veces, escuchaba voces susurrando mi nombre cuando estaba sola en casa. Al principio, pensé que eran los vecinos o el viento, pero pronto me di cuenta de que eran voces diferentes, algunas graves y otras agudas, algunas que parecían venir de muy lejos y otras que sonaban como si estuvieran justo a mi lado. En la escuela, comencé a tener dificultades para concentrarme. Las visiones y los sonidos me perseguían hasta allá. Durante las clases, a veces veía sombras pasando por la puerta del salón o sentadas en los pupitres vacíos. Mi maestra notó mi distracción y llamó a mis papás para una plática. Ellos se preocuparon, pensando que podría tener algún problema de salud. Me llevaron con varios doctores, pero ninguno encontró nada malo en mí. Es solo una etapa, decían, ya la superará. Pero yo sabía que no era una etapa. Las experiencias continuaban, cada vez más vívidas y aterradoras. Una noche, desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Pensé que era mi papá yendo al baño, pero cuando miré hacia la puerta de mi cuarto, vi una sombra parada ahí. Era alta y oscura, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Me quedé inmóvil, sin poder gritar ni moverme. La figura se quedó ahí por unos minutos, observándome, antes de desaparecer lentamente en la oscuridad. Después de ese incidente, empecé a tener miedo de dormir sola. Me inventaba pretextos para dormir en el cuarto de mis papás o de mis hermanos. Cuando no lo lograba, pasaba la noche en vela, con la luz prendida y rezando quedito. Mis papás estaban cada vez más preocupados, pero no sabían cómo ayudarme. Ellos no creían en mis historias sobre fantasmas y sombras, pensando que era solo mi imaginación echando vuelo. Fue en esa época que conocí a doña Lupe, una señora ya grande que vivía al final de nuestra calle. Era conocida en el pueblo por ser una especie de curandera, aunque muchos la llamaban bruja a sus espaldas. Un día, mientras regresaba de la escuela, me llamó a su casa. «Tú ves cosas que los demás no ven, ¿verdad, mijita?», me preguntó mirándome directamente a los ojos. Me quedé sorprendida y asustada, pero también aliviada porque alguien por fin entendía lo que me estaba pasando. Doña Lupe me explicó que yo tenía un don especial, una sensibilidad para el mundo espiritual. Me enseñó algunas técnicas para protegerme y controlar mejor las visiones. Aunque las experiencias no pararon por completo, aprendí a lidiar mejor con ellas. Pero poco sabía yo que eso era solo el principio de un viaje mucho más espantoso y peligroso que estaba por venir. Las visiones de mi niñez eran solo un vistazo de lo que el futuro me tenía preparado. Conforme pasaban los años, mis experiencias paranormales se volvían cada vez más intensas y frecuentes. Sin embargo, había algo diferente surgiendo entre las visiones y sensaciones que ya me eran familiares. Una presencia sombría comenzó a destacarse, siempre al acecho, siguiéndome a donde fuera. Al principio, era solo una sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando constantemente. Pero pronto, esa presencia tomó una forma más definida. Era una figura alta y oscura,
con contornos nebulosos que parecían moverse y ondular como humo. No tenía rostro, solo 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. La primera vez que lo vi claramente, estaba regresando de la escuela. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. De repente, sentí un frío intenso recorrer mi espalda. Cuando me volteé, ahí estaba, parado en la esquina, observándome. Me quedé paralizada de miedo, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Desde entonces, aquella figura sombría empezó a aparecer con más frecuencia. La veía reflejada en los aparadores de las tiendas mientras caminaba por la calle o parada en la esquina de mi cuarto cuando me despertaba en medio de la noche. A veces, era solo un vistazo por el rabillo del ojo. Otras veces era una presencia tan sólida y real que podía jurar que si estiraba la mano, sería capaz de tocarla. Lo más espantoso era que, a diferencia de las otras visiones que tenía, esta parecía tener una conciencia propia, como si me estuviera estudiando, esperando el momento adecuado para hacer algo. Traté de hablar de esto con mis papás, pero seguían escépticos. «Son solo pesadillas, mija», decía mi mamá abrazándome. Pero yo sabía que no eran pesadillas. Las pesadillas terminaban cuando me despertaba, pero aquella presencia me seguía incluso cuando estaba bien despierta. Empecé a tener miedo de quedarme sola, siempre sintiendo que aquellos ojos brillantes me observaban desde las sombras. Mi desempeño en la escuela empezó a bajar y tenía dificultades para dormir por las noches. Doña Lupe, la curandera, fue la única que realmente me escuchó. Cuando le conté sobre la figura sombría, su cara se puso seria. «Esto es más grave de lo que pensaba, mijita», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Este ser no es como los otros espíritus que ves. Tiene un propósito y temo que no sea bueno». Me dio un amuleto de protección y me enseñó algunas oraciones para alejar espíritus malignos. Por un tiempo, eso pareció ayudar. Las apariciones se volvieron menos frecuentes y empecé a sentirme un poco más segura. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una noche, me desperté con la sensación de que había alguien en mi cuarto. Cuando abrí los ojos, vi a la figura sombría parada a los pies de mi cama, más nítida que nunca. Los puntos brillantes que eran sus ojos parecían penetrar mi alma. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o pedir ayuda. La figura se quedó ahí, observándome por lo que pareció una eternidad, antes de desvanecerse lentamente en la oscuridad. Después de ese incidente, las apariciones se volvieron más agresivas. Objetos empezaron a caerse sin explicación cuando yo estaba cerca. Las puertas se cerraban con fuerza, y frecuentemente me despertaba con rasguños y moretones que no podía explicar. Mis papás finalmente empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal, pero no sabían cómo ayudarme. Me llevaron con psicólogos e incluso con un padre, pero nada parecía funcionar. A medida que crecía, aprendí a esconder mi miedo y fingir que todo estaba normal, pero por dentro, estaba constantemente aterrorizada, siempre esperando la siguiente aparición de aquella figura sombría. Empecé a preguntarme si algún día sería libre de aquella presencia o si me seguiría para siempre. ¿Qué quería ese ser de mí? ¿Por qué me había elegido? Esas preguntas me atormentaban día y noche, y temía que nunca encontraría las respuestas. Poco sabía yo que los eventos más espantosos aún estaban por venir, y que mi encuentro con aquella entidad sombría estaba lejos de terminar. Conforme las visiones y experiencias con la figura sombría se intensificaban, mi angustia crecía exponencialmente. Desesperada por ayuda y comprensión, decidí abrir mi corazón a mi familia. Una noche, durante la cena, reuní todo mi valor y empecé a contar detalladamente sobre la presencia que me atormentaba. Hablé sobre los ojos brillantes en la oscuridad, la sensación constante de ser observada y los eventos inexplicables que ocurrían a mi alrededor. La reacción de mi familia fue devastadora. Mi papá frunció el ceño, mi mamá dejó caer el tenedor y mis hermanos intercambiaron miradas preocupadas.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, mi papá se aclaró la garganta y dijo con voz firme: «María, ya basta de esas historias de fantasmas. Ya estás muy grandecita para tener una imaginación tan volada». Mi mamá, tratando de ser más amable, agregó: «Mija, a lo mejor estás viendo muchas películas de terror. Esto no puede ser real». Traté de argumentar, explicar que no era mi imaginación, que yo realmente veía y sentía esas cosas. Pero cuanto más insistía, más incrédulos se volvían. Mi hermano mayor sugirió que podría estar estresada por la escuela, mientras que mi hermana menor me miraba con una mezcla de miedo y fascinación. La plática terminó con mi papá declarando que el asunto estaba zanjado y que yo debería dejar de inventar historias para llamar la atención. En los días que siguieron, me di cuenta de que mi familia empezó a tratarme de manera diferente. Hablaban en voz baja cuando yo estaba cerca, como si temieran que cualquier cosa pudiera provocarme más alucinaciones. Mi mamá comenzó a vigilar los programas de tele que veía y los libros que leía, quitando cualquier cosa que ella considerara muy espantosa. Mi papá, por su parte, empezó a llevarme a largas caminatas los fines de semana, insistiendo en que el aire fresco y el ejercicio me harían bien. Su incredulidad me lastimaba profundamente. Me sentía sola, incomprendida y, peor aún, empezaba a dudar de mi propia cordura. ¿Será que ellos tenían razón? ¿Será que todo no era más que una invención de mi mente? Pero luego, en medio de la noche, cuando la figura sombría aparecía a los pies de mi cama, sabía que no podía ser solo imaginación. El terror que sentía era demasiado real para ser inventado. Una noche, después de una pesadilla particularmente vívida, desperté gritando. Mis papás corrieron a mi cuarto encontrándome llorando, señalando la esquina donde la figura sombría había estado segundos antes. Mi papá prendió todas las luces, revisó cada rincón del cuarto y luego se sentó en la orilla de mi cama. Con un suspiro cansado, dijo: «María, creo que necesitamos buscar ayuda profesional para ti». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Ayuda profesional? ¿Creían que estaba loca? Intenté una vez más explicar, suplicar que me creyeran, pero vi en sus ojos que la decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente, escuché a mi mamá al teléfono, haciendo una cita con un psiquiatra. La sensación de aislamiento se volvió abrumadora. En la escuela, dejé de hablar sobre mis experiencias, temiendo que mis compañeros también me creyeran loca. En casa, evitaba el tema por completo, fingiendo que todo estaba normal, incluso cuando sentía la presencia sombría observándome. La única persona con quien todavía me sentía cómoda para platicar era doña Lupe, la curandera. Ella seguía siendo mi puerto seguro, la única que realmente me creía. Conforme pasaban los días, me sentía cada vez más dividida entre dos mundos: el mundo normal, que mi familia quería que habitara, y el mundo sombrío y aterrador que solo yo parecía ver. La incredulidad de ellos no hacía que la presencia sombría desapareciera. Al contrario, parecía hacerla más fuerte, como si se alimentara de mi aislamiento y desesperación. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. El futuro guardaba eventos que pondrían a prueba no solo mi cordura, sino también los límites de la realidad que todos a mi alrededor creían conocer. Los años pasaron, y a pesar de mis experiencias continuas con lo sobrenatural, aprendí a mantener una fachada de normalidad. Mi familia, aunque todavía preocupada, parecía haber aceptado que ya no hablaría más sobre esas cosas. Cuando llegó el momento de planear mi fiesta de 15 años, una tradición importante en nuestra cultura, todos parecían aliviados de tener algo normal en qué enfocarse. Mi mamá se lanzó de lleno a los preparativos, decidida a hacer de esta la mejor quinceañera que el pueblo hubiera visto jamás. Vestido rosa de princesa, vals ensayado por meses, decoraciones extravagantes, no se escatimó en nada. Yo trataba de compartir su entusiasmo, pero en el fondo,
Un pavor creciente me consumía. Algo me decía que esa noche no sería solo sobre celebración y entrada a la vida adulta. El gran día finalmente llegó. La iglesia estaba hermosamente decorada para la misa, y el salón de fiestas parecía sacado de un cuento de hadas. Mientras me arreglaba, intentaba alejar los pensamientos sombríos y concentrarme en la alegría del momento. Sin embargo, al ponerme la tiara, vi por el reflejo del espejo aquellos ojos brillantes observándome desde la esquina del cuarto. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera solo mi imaginación. La ceremonia en la iglesia transcurrió sin incidentes, pero durante toda la misa sentí aquella presencia familiar. Era como si estuviera ahí, mezclada entre los invitados, observándome. Al salir de la iglesia, un viento frío e inesperado hizo que todos se estremecieran, a pesar del calor de la noche de verano. En la fiesta, todo parecía perfecto a primera vista. La música sonaba, la gente bailaba y reía. Llegó el momento del vals con mi papá. Mientras bailábamos, vi nuevamente aquella figura sombría, esta vez parada cerca de la mesa de regalos. Mi corazón se aceleró y tropecé, casi cayéndome. Mi papá me sostuvo, preocupado, pero atribuyó mi nerviosismo a la emoción del momento. Fue durante la hora del pastel que todo se desmoronó. Mientras me preparaba para hacer el primer corte, las luces comenzaron a parpadear violentamente. De repente, un viento helado barrió el salón apagando todas las velas. En la oscuridad, escuché gritos de sorpresa y miedo. Cuando las luces volvieron, segundos después, la escena era de caos. El pastel estaba en el suelo, completamente destruido. Mesas habían sido derribadas, copas rotas esparcidas por el salón. Y ahí, en medio de todo, estaba yo, paralizada, mirando fijamente hacia una esquina del salón, donde la figura sombría estaba parada, más nítida que nunca. Sus ojos brillantes parecían atravesar mi alma. María, María. La voz de mi mamá me trajo de vuelta a la realidad. Miré alrededor, confundida, para ver a todos mirándome con una mezcla de preocupación y miedo. Fue entonces que me di cuenta. Estaba cubierta de pies a cabeza con el betún del pastel, mi hermoso vestido rosa ahora hecho un desastre pegajoso. El resto de la noche pasó como un borrón. Escuché murmullos sobre mal de ojo, brujería y la pobre chamaca. Algunos invitados se fueron rápidamente, haciendo la señal de la cruz. Otros se quedaron, tratando de ayudar a limpiar el desastre y salvar lo que pudieran de la fiesta. Mis papás estaban mortificados, divididos entre la preocupación por mí y la vergüenza por lo ocurrido. Esa noche, acostada en mi cama, todavía vistiendo los restos de mi otrora hermoso vestido, lloré hasta quedarme dormida. No eran lágrimas solo de tristeza o vergüenza, sino de miedo y frustración. Aquella entidad sombría había arruinado lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. Y lo peor, ahora no solo mi familia dudaba de mi cordura, sino todo el pueblo. En los días que siguieron, las miradas de lástima y miedo me seguían por donde iba. Los chismes corrían como pólvora. Teorías sobre lo que realmente había pasado esa noche se esparcían como fuego. Algunos decían que tenía un don, otros que estaba poseída. Después de años luchando contra estas visiones y experiencias espantosas, todo cambió de repente, de una forma que jamás podría haber imaginado. Era un martes cualquiera cuando recibí la noticia de que mi abuela paterna había fallecido. Me puse triste, claro, pero no éramos particularmente cercanas. Ella vivía en otra ciudad y nos veíamos solo algunas veces al año. Lo raro es que, después de su funeral, las apariciones simplemente pararon. De un día para otro, la figura sombría que me atormentaba desde hace tanto tiempo desapareció. Los susurros, las sensaciones de ser observada, los objetos moviéndose solos, todo eso cesó por completo. Al principio, estaba desconfiada, esperando que en cualquier momento todo volviera. Pero los días se convirtieron en semanas,
las semanas en meses, y nada pasó. La paz que tanto anhelaba finalmente llegó. Hasta hoy, no sé explicar lo que pasó. No logro entender qué relación podría existir entre la muerte de mi abuela y el fin de mis experiencias paranormales. Traté de investigar, buscar respuestas, pero no encontré nada concluyente. Es un misterio que probablemente nunca voy a resolver. Una parte de mí quiere saber la verdad, entender el porqué de todo esto, pero otra parte está simplemente aliviada de poder vivir una vida normal. Hoy, años después, llevo una vida tranquila. Soy maestra, tengo mi familia, mis amigos. A veces, cuando cuento esta historia, la gente se pone escéptica, no me cree, y está bien. Yo misma a veces me pregunto si todo realmente pasó, pero sé lo que viví, sé el terror que sentí, y sé que, por alguna razón inexplicable, todo terminó con la partida de mi abuela. Es un hecho extraño, sin explicación, pero es mi realidad, y que honestamente, estoy feliz de poder contar esta historia como algo del pasado, un capítulo cerrado de mi vida. Quién sabe si algún día descubra la verdad. Pero, por ahora, estoy satisfecha de vivir mi vida en paz, libre de aquellas sombras que por tanto tiempo me atormentaron. Hola, soy Raimundo. Hasta hace poco, daba clases de historia en una escuela aquí en Guadalajara. Mi vida era bien normal, ¿sabes? Chambeaba, salía con los cuates el fin de semana y a veces visitaba a mis jefes. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Mi familia decidió mudarse a una casa vieja en el centro de la ciudad. Era una casona enorme, de esas antiguas, con paredes gruesas y ventanales grandes. Al principio, me pareció chido. Al fin y al cabo, me late la historia, ¿no? Vivir en un lugar lleno de historias sonaba padre. Nos mudamos un sábado soleado. Lo recuerdo como si fuera ayer. La casa olía a pintura fresca mezclada con olor a madera vieja. Mientras metíamos las cajas, me di cuenta de que casi no entraba el sol por las ventanas, dejando unos rincones bien oscuros. Mi jefa estaba toda emocionada, ya pensando dónde iba a poner las cosas. Mi jefe revisaba si la luz y esas ondas funcionaban. ¿Y yo? Me quedaba imaginando quién habría vivido ahí antes que nosotros. La primera noche, estábamos cenando y platicando sobre la casa nueva. Mi hermana más chica, Ana, dijo que su cuarto era chido, pero medio frío. Mi abuelo dijo que la sala era a toda madre para su guitarra, y mi abuela se quedó callada, con una cara rara. Si hubiera sabido lo que sé hoy, nos habríamos largado de esa casa en ese mismo momento. En los primeros días, fue medio raro. El piso hacía ruido cuando caminábamos y se podían oír los pasos de todos por la casa. En la noche, acostado en la cama, escuchaba unos ruiditos. Pensaba que era solo la casa vieja haciendo ruidos normales. Eran crujidos, rechinidos, esas cosas. Nada del otro mundo, ¿no? Pero había algo extraño. Parecía que la casa nos estuviera vigilando, ¿sabes? Una semana después, empecé a notar que mi familia estaba diferente. Mi jefe, que siempre fue tranquilo, se estaba enojando fácil. Mi jefa empezó a tener dolor de cabeza a cada rato. Y Ana empezó a hablar de una amiga nueva que nadie veía. Al principio nos pareció tierno. Los chamacos inventan esas cosas, ¿no? Pero la forma en que hablaba de esa amiga me dejaba medio preocupado. Fue un jueves por la noche que las cosas se pusieron de verdad raras. Estaba calificando unos trabajos de mis alumnos en la sala cuando oí un ruido en la cocina. Parecía que alguien estaba moviendo las ollas. Pensé que era mi jefa haciéndose un tentempié, pero cuando llegué allá, no había nadie. Las ollas estaban en su lugar, pero una todavía se estaba moviendo, como si alguien la acabara de tocar. Esa noche, no pude dormir bien. Me quedé pensando en lo que había pasado en la cocina, tratando de encontrar una explicación. Fue cuando lo escuché. Un susurro, muy bajito. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento en esa noche calurosa. El susurro se fue haciendo más fuerte,
más cerca. Parecía que venía de dentro de las paredes. Me quedé tieso en la cama, con el corazón latiendo fuerte, tratando de entender lo que se estaba diciendo. Al día siguiente, bajé a desayunar con una cara de no haber pegado el ojo. Mi familia se dio cuenta, pero cuando traté de contar lo que había pasado, no pude hablar. ¿Cómo iba a contar lo de los susurros sin parecer loco? Decidí quedarme callado, pero vi que no era el único que estaba escondiendo algo. Mi abuela me miró de una manera que decía, yo también lo escuché. Fue ahí cuando entendí. Nuestra casa nueva tenía mucho más que mostrarnos. Después de esa primera noche rara, las cosas empezaron a ponerse cada vez más extrañas. Era como si la casa tuviera vida propia, ¿sabes? Los ruidos en la noche se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo crujidos de madera vieja. Eran pasos, arrastre de muebles y a veces hasta risitas bajitas. Al principio, traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero pronto se volvió difícil negar que algo andaba mal. Una noche, estaba en mi cuarto tratando de calificar unos exámenes, cuando escuché a mi abuela gritando abajo. Bajé corriendo las escaleras, casi tropezándome en los escalones. La encontré en la cocina, blanca como el papel. «Raimundo», me dijo, con la voz temblando, «hay alguien aquí». Miré alrededor, pero no vi a nadie. La cocina estaba vacía, solo nosotros. Pero mi abuela juraba que había escuchado una voz saludándola, clara como el día. Traté de calmar a mi abuela, diciéndole que debía ser solo el cansancio, que se estaba imaginando cosas, pero en el fondo, yo sabía que no era así. Al fin y al cabo, yo también había oído cosas, ¿no? Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, sentado en la cocina con mi abuela. No hablamos mucho, pero se sentía que los dos estábamos con miedo. Miedo de lo que no entendíamos, de lo que no podíamos ver. Los días fueron pasando y los accidentes empezaron a ocurrir. Las cosas desaparecían y aparecían en lugares raros. Un día, encontré mis zapatos dentro del refri. Otro día, el álbum de fotos de la familia estaba en el techo del baño. Nadie admitía haber hecho estas cosas, y poco a poco la tensión fue aumentando. Mis jefes empezaron a discutir más, echándose la culpa uno al otro por cosas tontas. Pero lo peor aún estaba por venir. Una tarde, estaba solo en casa, calificando unos exámenes en la sala. De repente, escuché un ruido que venía del piso de arriba. Parecía que alguien estaba arrastrando algo pesado por el suelo. Mi corazón se aceleró. Yo sabía que no debía haber nadie más en casa. Me quedé parado, sin saber qué hacer. El ruido continuó, haciéndose cada vez más fuerte. Finalmente, me armé de valor y subí las escaleras. El ruido venía del cuarto de mis jefes. Cuando llegué a la puerta, el sonido paró de golpe. Dudé un momento antes de abrir. Cuando entré, casi me caigo de espaldas del susto. El ropero pesado, que normalmente estaba pegado a la pared, estaba en medio del cuarto. No había forma de que eso se hubiera movido solo. Alguien, o algo, lo había arrastrado. Esa noche, cuando todos volvieron a casa, traté de contar lo que había pasado, pero las palabras simplemente no me salían bien. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía? Mi jefe pensó que estaba exagerando. Dijo que el mueble debía haberse resbalado solo. Mi jefa se preocupó, creyó que estaba chambeando de más. Solo mi abuela parecía entender. Me miró con esos ojos cansados y dijo bajito, «También me pasó a mí». A partir de ese día, las cosas solo empeoraron. Los ruidos se hicieron más fuertes, las coincidencias más frecuentes. La casa parecía estar cobrando vida, y no de una manera chida. A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me estaba observando. Otras veces, juraba ver una sombra pasando rápido por el pasillo. Estábamos atrapados en una casa que no nos quería ahí, y yo no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Las cosas en la casa se fueron poniendo cada vez más locas. Ya no se podía fingir que todo estaba normal. Un día, estaba en la sala leyendo un libro cuando, de la nada,
Voló de mi mano. Te juro que no estaba haciendo aire ni nada. El libro simplemente salió volando y se estrelló contra la pared del otro lado. Me quedé paralizado, sin creer lo que había visto. Las puertas y ventanas también empezaron a actuar por su cuenta. Siempre estábamos escuchándolas azotarse, aunque no hubiera viento. Una vez, estaba solo en casa y todas las puertas del piso de arriba se abrieron y cerraron al mismo tiempo. El ruido fue tan fuerte que pensé que el techo se iba a caer. Salí corriendo a la calle y me quedé afuera un buen rato, con miedo de volver. Pero lo peor de todo eran las apariciones. Al principio, eran solo sombras que veíamos de reojo. Después, se volvió más claro. Siempre era la misma figura. Una mujer con un vestido antiguo, de esos bien pomposos. Aparecía en las esquinas de los cuartos, al final del pasillo, reflejada en los espejos. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero se notaba que no era de este mundo. La primera vez que la vi bien, casi me da el patatús. Iba al baño de madrugada y ahí estaba ella, parada en el pasillo. Me miró con unos ojos tan tristes que sentí un nudo en el pecho. Traté de decir algo, pero no me salió ni un sonido. Cuando parpadeé ya se había esfumado. Regresé corriendo a mi cuarto y me quedé bajo las cobijas hasta que amaneció. Mi familia también empezó a ver cosas. Mi hermana Ana decía que su amiga aparecía todas las noches para jugar. Mi jefe juraba que había visto a alguien en la cocina de madrugada, pero cuando fue a ver, no había nadie. Mi jefa empezó a oír voces llamándola cuando estaba sola en casa. Nos estábamos volviendo locos, y parecía que a la casa le gustaba eso. Una noche, la cosa se puso realmente seria. Estábamos cenando cuando oímos un ruido horrible que venía del ático. Parecía que alguien estaba arrastrando cadenas y gritando. Mi jefe, tratando de ser valiente, subió a ver qué era. Nos quedamos esperando, tensos. Después de unos minutos, volvió pálido. Dijo que no había nada allá arriba, pero su cara decía otra cosa. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Los objetos no solo se movían solos, sino que parecían seguirnos por la casa. Las luces parpadeaban todo el tiempo, incluso después de que cambiamos todos los focos. Y lo peor, la temperatura de la casa cambiaba de la nada. Un minuto hacía un calor insoportable, al otro estábamos temblando de frío. La mujer del vestido antiguo empezó a aparecer más seguido. A veces, me despertaba en medio de la noche y ahí estaba ella, parada a los pies de mi cama mirándome. Cerraba los ojos con fuerza, rezando para que se fuera. Cuando los abría de nuevo, ella había desaparecido, pero el cuarto se quedaba helado. Era como si su presencia chupara todo el calor del ambiente. Estábamos viviendo una pesadilla y no teníamos ni idea de cómo salir de ella. Con todo esto pasando, nuestra familia empezó a desmoronarse. Vivíamos peleando por cualquier cosita. Mi jefe, que siempre fue tranquilo, ahora explotaba por nada. Mi jefa andaba llorando por los rincones. Y mi hermana Ana dejó de hablar, solo se quedaba mirando a la nada. Era como si la casa estuviera chupando toda nuestra alegría. Empecé a tener pesadillas horribles todas las noches. Soñaba con la mujer del vestido persiguiéndome por la casa, gritando cosas que no entendía. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. A veces, tenía la sensación de que alguien se había sentado en mi cama mientras dormía. Empecé a dormir con la luz prendida, como chamaco. Mi jefa empezó a tener unas jaquecas terribles. Ninguna medicina le hacía. Se pasaba días enteros acostada en el cuarto oscuro, quejándose de dolor. Los doctores no encontraban nada malo. Decían que era estrés, pero yo sabía que era la casa. Era como si estuviera chupando la energía de mi jefa. Mi jefe empezó a empinar el codo. Él nunca había sido de tomar más que una chela el fin de semana, pero ahora vivía con una botella en la mano. Decía que era el único modo de aguantar toda esa locura. A veces, lo cachaba hablando solo, mentándole la madre a las paredes como si pudieran oír. A lo mejor sí podían. Lo peor fue con mi tío.
había tenido un choque unos meses antes y estaba viviendo con nosotros para recuperarse. Al principio, pensamos que iba a ser bueno tener a alguien más en casa, pero pronto las cosas se pusieron raras. Empezó a tener convulsiones, algo que nunca le había pasado antes, y siempre pasaba de noche, cuando los ruidos en la casa eran peores. Una noche, la convulsión de mi tío fue tan fuerte que tuvimos que llamar una ambulancia. Mientras esperábamos, las luces de la casa empezaron a parpadear como locas. Los muebles temblaban, las puertas se azotaban. Era como si la casa estuviera contenta con su sufrimiento. Cuando llegaron los paramédicos, todo volvió a la normalidad de repente. Nos miraron como si estuviéramos chiflados. Empezamos a enfermarnos todo el tiempo. Gripas que no se quitaban, heridas que tardaban en sanar. Era como si nuestros cuerpos hubieran perdido la fuerza para luchar. Mi abuela, que siempre había sido fuerte como un roble, ahora apenas podía salir de la cama. Decía que sentía algo pesado en el pecho todo el tiempo, como si alguien estuviera sentado sobre ella. Yo trataba de ser fuerte, pero se estaba poniendo difícil. Ya no podía concentrarme en el trabajo, vivía cansado. A veces, me veía en el espejo y apenas me reconocía. Tenía unas ojeras bien marcadas, el pelo todo alborotado. Parecía que había envejecido años en pocos meses, y lo peor es que sabía que no era solo conmigo. Toda mi familia se estaba marchitando en esa pinche casa maldita. Un día, ya no aguantando más, decidimos que era hora de largarnos de esa casa loca. Juntamos a toda la familia en la sala e hicimos planes para mudarnos. Todos estuvieron de acuerdo en que era lo mejor. Hasta empezamos a buscar lugares nuevos para vivir, pero entonces las cosas se pusieron aún más raras. Cada vez que tratábamos de hacer algo para salir de la casa, todo salía mal. Una vez, fui a ver un depa para rentar y se me ponchó la llanta a medio camino. Otra vez, mi jefe iba a firmar el contrato de una casa nueva, pero le dio una gripa tan fuerte que se quedó en cama una semana. Era como si la casa no quisiera dejarnos ir. Tratamos de vender la casa, pero nadie quería comprarla. Los agentes inmobiliarios venían, echaban un vistazo y salían corriendo. Uno hasta dijo que sintió un ambiente pesado en cuanto entró. Otro juró que vio una sombra moviéndose sola. Al final, nadie quería ni acercarse al lugar. Desesperados, decidimos llamar a un padre para que bendijera la casa. Pensamos que eso resolvería todo, pero cada vez que quedábamos con el padre, pasaba algo. O se enfermaba, o tenía un compromiso de última hora, o simplemente se le olvidaba. Una vez, hasta llegó a venir, pero cuando estaba en la puerta de entrada, se tropezó y se torció el tobillo. Tuvieron que llevarlo al hospital. Intentamos de todo. Mi jefa esparció sal gruesa por las esquinas. Mi jefe colgó unos símbolos de protección en las puertas. Yo hasta traté de hacer una limpieza energética que vi en internet. Nada sirvió. Los ruidos seguían, las cosas seguían moviéndose solas, y esa sensación de estar siendo observado solo empeoraba. Una noche, desesperado, traté de hablar con la cosa que estaba en la casa. Me paré en medio de la sala y empecé a hablar, pidiéndole que nos dejara en paz. Por un momento, pensé que había funcionado. Todo se quedó quieto. Pero entonces, de repente, todos los muebles de la sala empezaron a temblar. Los cuadros se cayeron de las paredes, y escuché una risa horrible que venía de todos lados. Salí corriendo, y pasé toda la noche encerrado en mi cuarto. Hasta pensamos en simplemente abandonar todo y salir corriendo. Pero, ¿a dónde íbamos? No teníamos lana para comprar otra casa, y nadie quería rentarle a una familia tan grande. Además, siempre que alguien hablaba de irse, pasaba algo malo. Era como si la casa tuviera oídos y no le gustara nada la idea de quedarse sola. Al final, nos vimos atrapados en una casa que no nos quería, pero tampoco nos dejaba irnos. Cada día era una lucha para mantener la cordura. Tratábamos de fingir que todo estaba bien, que solo era una mala racha que iba a pasar, pero en el fondo, todos sabíamos que las cosas solo iban a empeorar.
Y lo peor es que no teníamos ni idea de qué hacer al respecto. Cuando ya casi estábamos perdiendo las esperanzas, mi tía Lucía llamó diciendo que venía a visitarnos. Acababa de tener un bebé y quería pasar un tiempo con la familia. Al principio, me preocupé. Al fin y al cabo, ¿cómo íbamos a explicar todo lo que estaba pasando? Pero luego pensé que tal vez sería bueno tener gente nueva en casa. ¿Quién sabe? A lo mejor las cosas mejoraban. Lucía llegó una tarde de domingo, con el pequeño Pedro en brazos. El bebé era una monada, todo gordito y risueño. Por un momento, la casa pareció más clara, más alegre. Todos nos juntamos en la sala para conocer al nuevo miembro de la familia. Hasta parecía que nos habíamos olvidado de los problemas por un instante. Pero la paz no duró mucho. En la primera noche, el bebé empezó a llorar sin parar. Nada lo calmaba. Lucía se pasó toda la noche caminando de un lado a otro, arrullando a Pedro. Por la mañana estaba agotada. Dijo que había escuchado ruidos raros toda la noche, como si alguien hubiera estado caminando por el cuarto. Nos miramos, sabiendo muy bien de lo que estaba hablando. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. El bebé, que antes era todo sonrisas, ahora solo lloraba. Lucía decía que se quedaba mirando fijo a las esquinas del cuarto, como si viera algo que nosotros no veíamos. A veces, apuntaba a la nada y balbuceaba, como si estuviera platicando con alguien invisible. Una noche, pasó algo que me heló la sangre. Estaba pasando por el cuarto donde Lucía y Pedro dormían cuando escuché un ruido raro. Parecía el crujido de una mecedora. Pero nosotros no teníamos ninguna silla de esas en casa. Abrí la puerta despacito y casi grito con lo que vi. En medio del cuarto, una mecedora antigua que nunca había visto antes se movía sola. Y lo peor, el bebé Pedro estaba sentado en ella, riéndose y aplaudiendo como si todo fuera un gran juego. Lucía dormía profundamente en la cama, sin darse cuenta de nada. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando por fin me armé de valor para entrar al cuarto, la silla dejó de moverse y Pedro empezó a llorar. Al día siguiente, le conté a la familia lo que había visto. Lucía se espantó y quiso irse en ese mismo momento, pero cuando fue a hacer las maletas, toda la ropa de ella y del bebé había desaparecido. Volteamos la casa entera y nada. Era como si la casa no quisiera que se fueran. Las cosas se pusieron aún más tensas después de eso. El bebé lloraba todo el tiempo. Lucía estaba al borde de un ataque de nervios y el resto de la familia ya no sabía qué hacer. Era como si la casa hubiera enfocado toda su energía mala en el bebé. Podíamos sentir una presencia maligna rondándolo todo el tiempo. Una noche, me desperté con un grito de Lucía. Corrí a su cuarto y encontré una escena de terror. Todas las cosas del bebé, pañales, biberones, juguetes, estaban flotando en el aire, girando en círculos alrededor de la cuna. Pedro se reía y trataba de agarrar los objetos voladores, como si fuera lo más normal del mundo. Lucía estaba en un rincón, llorando y rezando. En ese momento, supe que las cosas se habían salido de control. Teníamos que hacer algo, y rápido. Después de esa noche loca con las cosas del bebé volando, la casa se puso aún más agitada. Era como si algo se hubiera despertado de una vez por todas. Mi abuela, que ya estaba débil desde hace tiempo, empezó a ponerse aún peor. Decía que sentía que alguien la observaba todo el tiempo, incluso cuando estaba sola en el cuarto. Una tarde, estaba ayudando a mi abuelita a bajar las escaleras para tomar un té en la cocina. De repente, sentí un aire helado pasar por nosotros. Mi abuela se estremeció y apretó mi brazo. «Hay alguien aquí, Raimundo», susurró. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido fuerte, como si alguien hubiera aplaudido muy cerca de nosotros. Todo pasó muy rápido. En un segundo, mi abuela estaba a mi lado. Al siguiente, estaba rodando escaleras abajo. Era como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Grité pidiendo ayuda y corrí tras ella, pero no pude alcanzarla a tiempo.
Cuando llegué al pie de la escalera, mi abuela estaba tirada, inmóvil. La ambulancia llegó rápido, pero pareció una eternidad. Mientras esperábamos, las luces de la casa parpadeaban como locas. Los muebles temblaban, las puertas se azotaban. Era como si la casa estuviera contenta con lo que había pasado. Cuando los paramédicos entraron, todo se quedó quieto de repente. Miraron alrededor, medio asustados, como si sintieran que algo andaba mal ahí. En el hospital, el doctor dijo que mi abuela se había roto la cadera y necesitaba quedarse internada. Toda la familia quedó destrozada. Mi abuela siempre había sido el pilar de la casa, ¿sabes? Verla lastimada de esa manera me partió el corazón. Pero una parte de mí se sintió aliviada. Al menos iba a estar lejos de esa casa loca por un tiempo. Después de unos días en el hospital, trasladaron a mi abuela a una casa de reposo en Chapala, un pueblito cerca de Guadalajara. Pensamos que sería bueno para ella estar en un lugar tranquilo para recuperarse, pero a la hora de despedirse, agarró mi mano con fuerza y me dijo: «No te quedes solo en esa casa, hijo. A ella no le gustas». Ver a mi abuela irse fue demasiado difícil. Era como si el último pedacito de luz se hubiera ido de nuestra casa. Cuando volví a casa esa noche, sentí el peso del silencio. No era un silencio normal, era pesado, sofocante. Parecía que la casa estaba esperando, observando, planeando su próximo movimiento. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que mi abuela había dicho. ¿A la casa no le gustaba yo? ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Traté de convencerme de que era solo la imaginación de una señora asustada, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había algo en esa casa que nos quería fuera, o peor, nos quería muertos. Acostado en la cama, mirando al techo, sentí el peso de la responsabilidad cayendo sobre mí. Con mi abuela lejos, yo era el mayor de la familia que todavía estaba cuerdo. Necesitaba hacer algo para proteger a todos. ¿Pero qué? ¿Cómo peleas contra algo que no puedes ver, no puedes tocar? Mientras pensaba en esto, escuché una risita baja viniendo del pasillo. La casa sabía lo que estaba pensando, y no estaba ni un poquito preocupada. Con mi abuela lejos y el resto de la familia cada vez más asustado, sabía que tenía que hacer algo. Ya no podíamos fingir que todo estaba bien. Una noche, después de que todos se fueron a dormir, decidí enfrentar a la casa de frente. Bajé a la sala, me senté en medio del piso y hablé en voz alta. «Está bien, casa. ¿Qué quieres de nosotros?» Al principio no pasó nada, pero entonces, de repente, todas las luces de la casa se encendieron de golpe. La tele se prendió sola, haciendo ruido. El radio empezó a tocar una música antigua, toda distorsionada. Las puertas y ventanas se azotaban sin parar. Era como si la casa hubiera cobrado vida. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero no me moví. Sabía que si corría, la casa ganaría. Así que me quedé ahí quieto, mientras el caos sucedía a mi alrededor. De repente, sentí un escalofrío en la espalda. Miré al espejo de la sala y la vi. La mujer del vestido antiguo. Estaba justo detrás de mí, con una sonrisa que me dio escalofríos. «¿Qué quieres?», le pregunté otra vez, volteándome hacia ella. La mujer no dijo nada, solo apuntó a una foto en la pared. Era una foto vieja de la casa, de cuando la construyeron. En ella, se veía una familia frente a la casa, y en el centro de la foto estaba ella, la mujer del vestido. Fue entonces cuando entendí todo. La casa no nos quería fuera, nos quería para siempre. Quería una familia, como tenía antes. Por eso nos asustaba, por eso no dejaba que nadie se fuera. Había estado sola tanto tiempo que se había olvidado de cómo era tener gente viva cerca. No sé de dónde saqué el valor, pero me levanté y fui hasta el espejo. Miré directo a los ojos de la mujer y le dije: «No podemos quedarnos. Esta ya no es tu casa. Necesitas seguir adelante». Por un momento pensé que me iba a atacar,
pero entonces vi una lágrima correr por su cara. De repente, todas las luces se apagaron. Se hizo un silencio total. Cuando las luces volvieron, unos segundos después, la mujer había desaparecido. La casa estaba callada, más callada de lo que había estado desde que nos mudamos. Al día siguiente, le conté a la familia lo que había pasado. Al principio, nadie me creyó, pero poco a poco, todos fueron notando que las cosas raras habían parado. Ya no había ruidos en la noche, ni objetos moviéndose solos. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de encima de nosotros. Nos quedamos en la casa un tiempo más, solo para estar seguros, pero ya no pasó nada raro. Mi abuela volvió de Chapala, recuperada. Lucía y el bebé por fin pudieron irse. La vida fue volviendo a la normalidad, o lo más normal posible después de todo lo que pasamos. Al final, acabamos mudándonos. No porque la casa siguiera embrujada, sino porque había mucha historia ahí. Muchos recuerdos pesados. Antes de irnos, le eché una última mirada a la casa. Por un segundo, creí ver a la mujer del vestido en la ventana, despidiéndose. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. Hasta hoy no sé explicar bien qué pasó en esa casa. A veces pienso que fue todo imaginación, estrés, qué sé yo. Pero entonces recuerdo los ojos de esa mujer en el espejo, el frío que sentí cuando estaba cerca. Y sé que, por más loco que suene, todo fue real. Vivimos en una casa embrujada y sobrevivimos para contar la historia. Me llamo Pedro. Tengo 32 años y trabajo en los campos de agave en Jalisco, México, desde que tengo uso de razón. Mi rutina es siempre la misma. Me levanto antes de que salga el sol, me tomo un café a las carreras y me voy directo a los campos. El trabajo es duro, cultivando y cosechando agave para la producción de tequila. Paso todo el día bajo el sol abrasador de Jalisco, sudando la gota gorda entre las plantas puntiagudas. A veces pienso si esta vida es todo lo que puedo esperar, pero luego aparto esos pensamientos. Es un trabajo honrado, después de todo. Aquel día, regresaba a casa como de costumbre. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores intensos. Los campos de agave se extendían hasta el horizonte, un mar azul verdoso ondulando con la brisa de la tarde. El camino de tierra serpenteaba entre agaves, cactus y piedras. Arbustos resecos salpicaban el paisaje árido. El silencio solo era interrumpido por el canto de las chicharras y el susurro de las hojas de los agaves. La soledad de aquel lugar era casi palpable. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un llanto de mujer, un lamento cargado de tristeza. Al principio, pensé que era el viento jugándome una mala pasada en mi mente cansada. Pero pronto el sonido se hizo más nítido. Empecé a oír ruidos de golpes y gritos de dolor. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr a casa e ignorar todo aquello, pero no podía dejar de ayudar si alguien estaba en peligro. Me armé de valor y comencé a adentrarme entre los agaves, siguiendo aquel sonido perturbador. No fue fácil. Las plantas eran todas parecidas, formando un laberinto verde. Las hojas puntiagudas arañaban mis brazos y piernas mientras me abría paso. El suelo estaba lleno de piedras sueltas y hoyos, dificultando cada paso. El sonido parecía estar siempre un poco más allá de mi alcance, atrayéndome más adentro de los campos. Mi corazón latía con fuerza, pero algo dentro de mí, tal vez el coraje heredado de los ancestros charros, me hacía continuar. Cuanto más me adentraba, más perdido me sentía. Ya no sabía si estaba avanzando o andando en círculos. El sol se había puesto por completo, y ahora solo la luna llena iluminaba mi camino. El llanto parecía tener vida propia, cambiando de dirección constantemente. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Ya no era solo la preocupación de ayudar a alguien, sino un pavor creciente, como si estuviera cayendo en una trampa. El tiempo pasaba sin que me diera cuenta. Podían haber pasado minutos u horas. De repente, después de lo que pareció una eternidad, me encontré en una pequeña cañada.
Era un lugar extraño, con paredes de roca elevándose a ambos lados, formando un corredor natural. Algunos cactus se aferraban a las piedras. La luna llena flotaba en lo alto, proyectando sombras siniestras por todos lados. En un abrir y cerrar de ojos, el silencio cayó. Un silencio pesado, opresivo, como si el propio aire se hubiera vuelto denso. Me quedé inmóvil, apenas atreviéndome a respirar, esperando lo desconocido. Fue entonces cuando todo cambió. El llanto recomenzó, pero esta vez era diferente. Parecía venir de todos lados al mismo tiempo, como si la propia cañada estuviera lamentándose. Poco a poco, aquel sonido fue transformándose. Empezó bajito, casi imperceptible, pero pronto se volvió innegable. Era una risa, una carcajada siniestra que hacía eco en las paredes de roca, subiendo hacia el cielo como si quisiera alcanzar la luna. Se me heló la sangre en las venas cuando me di cuenta. Aquello recordaba las historias que mi abuela contaba sobre la Llorona, el espíritu de una mujer que vaga eternamente llorando por sus hijos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la risa se intensificó, convirtiéndose en un aullido sobrenatural que parecía querer arrancarme el alma del cuerpo. El terror se apoderó de mí. Di media vuelta y corrí desesperadamente, tropezando con las plantas de agave, sintiendo como si algo invisible me persiguiera. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con el corazón en la boca y el miedo dándome alas en los pies. Corrí sin mirar atrás, tropezando y arañándome con las plantas de agave. El miedo me daba fuerzas que ni sabía que tenía. Sentía como si algo me persiguiera, un escalofrío en la nuca que no era solo por el viento de la noche. La risa siniestra parecía hacer eco por todo el campo, rodeándome. Perdí la noción del tiempo y la dirección. Solo sabía que necesitaba huir de allí lo más rápido posible. Después de lo que pareció una eternidad, divisé las luces de mi pueblo. Nunca me había alegrado tanto de ver aquellas casitas sencillas. Entré en casa como un huracán, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Mi mujer, Rosita, se llevó un susto de muerte. Estaba en la cocina preparando la cena y dejó caer el plato que sostenía cuando me vio en ese estado. Debía estar hecho un desastre, sudado, arañado, con los ojos desorbitados de pavor. «Pedro, ¿qué pasó, hombre?», preguntó, corriendo para socorrerme. Intenté explicar, pero las palabras salían todas atropelladas. Hablé del llanto, de la risa, de la sensación de ser perseguido. Rosita me miraba con una mezcla de preocupación e incredulidad. Me sentó en una silla y fue a buscar un vaso de tequila para calmarme. Mientras bebía, tembloroso, ella llamó a mi compadre José, que vivía en la casa de al lado. José llegó rápido, preocupado por el alboroto. Cuando le conté la historia, vi cómo su rostro palidecía. «Compadre», dijo, en voz baja, «tuviste un encuentro con la Llorona». Entonces comenzó a contar historias de otros vecinos que juraban haber oído su llanto en los campos de agave. Dijo que era un presagio, una advertencia. ¿Pero advertencia de qué? Nadie lo sabía a ciencia cierta. Pasé la noche en vela, sobresaltándome con cada ruido. Rosita se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano, pero yo veía que ella también estaba asustada. A la mañana siguiente, no pude ir a trabajar. La idea de volver a los campos me daba escalofríos. Me quedé en casa, mirando por la ventana, observando el movimiento de la calle como si estuviera viendo todo por primera vez. En los días que siguieron, las cosas no volvieron a la normalidad como esperaba. Incluso volví al trabajo, pero ya no podía quedarme en los campos después de que el sol empezaba a ponerse. Cualquier ruido me hacía saltar. Por la noche, tenía pesadillas terribles con una mujer de blanco llorando y riendo al mismo tiempo. Me despertaba sudando, con Rosita sacudiéndome, preocupada. Lo peor era que empecé a notar cosas raras sucediendo. A veces juraba escuchar un llanto lejano cuando estaba en los campos, incluso durante el día. Otros trabajadores también comenzaron a contar cosas parecidas. Un ambiente de miedo se fue instalando en el pueblo. La gente evitaba salir de noche,
y las historias sobre la Llorona se multiplicaban. Intenté platicar con el padre de nuestra iglesita, buscando algún consuelo espiritual. Él escuchó mi historia con atención, se persignó y me dio una medalla de San Miguel Arcángel para usar en el cuello. Dijo que era para protegerme, pero yo veía en sus ojos que hasta él estaba asustado con todo aquello. Ya pasaron algunas semanas desde aquella noche, y las cosas todavía no han vuelto a la normalidad. El miedo sigue aquí, como una sombra que me persigue. Cada vez que miro hacia los campos de agave al atardecer, siento un nudo en el pecho. ¿Será que algún día entenderé lo que realmente pasó esa noche? ¿O será que algunas cosas es mejor dejarlas en el misterio? Solo sé que ahora, cada vez que escucho el viento susurrando entre los agaves, no puedo evitar preguntarme, ¿será que es solo el viento de verdad? Me llamo Tobías, y hasta hace poco llevaba una vida bien tranquila en Guadalajara. Trabajaba como guardia de seguridad en una plaza comercial, pero estaba inconforme con el sueldo. Fue entonces cuando vi un anuncio de vacante para el turno de la noche en el Hospital San Juan. Pensé para mis adentros, ¿por qué no? Ha de estar tranquilo. Qué poco sabía yo de lo que me esperaba en ese lugar. El San Juan no era un hospital cualquiera, era un edificio imponente del siglo XIX, de esos que nomás los ves y ya sientes un escalofrío en la espalda. Desde el primer día, me impresionaron los pasillos interminables y las paredes que parecían guardar historias de siglos. El olor a antiséptico mezclado con algo que no lograba identificar me dejaba medio mareado. En mi primera noche, me propuse conocer cada rincón de ese lugar. Al fin y al cabo, era mi chamba garantizar la seguridad. Pero les confieso que me sentí un poco perdido en esos pasillos. Parecía un laberinto. Y el silencio. Ay, Dios mío, qué silencio sepulcral. Solo se oía el pitido de las máquinas y, de vez en cuando, un gemido apagado que venía de algún cuarto. Lo que más me impresionó fue el área de cuidados paliativos. ¿Saben esa sensación de que la muerte está acechando en cada esquina? Pues así mismito me sentía yo ahí. Los pacientes, en su mayoría viejitos, se veían tan frágiles. Les confieso que evitaba mirarlos directamente a los ojos. Me daba miedo lo que pudiera ver en ellos. En las primeras noches, traté de concentrarme en mi rutina. Hacía las rondas, checaba las cámaras, anotaba cualquier cosa fuera de lo normal. Pero era difícil no dejarse afectar por el ambiente. Ese hospital tenía un aura pesada, como si cargara el peso de todas las vidas que por ahí pasaron. Una cosa que me intrigaba eran los murmullos. A veces, pasando por un pasillo, juraba que oía voces apagadas. Pero cuando me paraba a escuchar mejor, solo había silencio. Las enfermeras del turno de la noche eran pocas, y siempre parecían andar a las carreras. Intenté sacarles plática algunas veces, pero apenas tenían tiempo pa' respirar, menos pa' chismear. Acabé quedándome en mi rollo, observando la rutina del hospital desarrollarse noche tras noche. Fue en una de esas noches, cuando hacía mi ronda de siempre, que todo empezó a cambiar. Pasé por un cuarto y oí una voz débil llamándome. Era un señor ya muy viejito, con ojos azules que parecían ver más allá de este mundo. Me agarró la mano y me dijo, ¿la viste? ¿La enfermera de blanco? En ese momento, no le di mucha importancia. Qué poco sabía yo que esa simple pregunta sería el inicio de una aventura que cambiaría mi vida para siempre. Después de esa noche rara con el viejito del 237, empecé a poner más atención a todo lo que me rodeaba. ¿Saben cuando tienen esa sensación de que algo no está bien, pero no pueden explicar qué? Así mismito me sentía yo. Las noches en el San Juan parecían hacerse cada vez más largas e inquietantes. En una de mis rondas, decidí darme una vuelta por el área de cuidados paliativos. No sé bien por qué, pero algo me jalaba para allá. Fue cuando oí una voz suave que venía de uno de los cuartos. Pensé que era alguna enfermera haciendo su chamba, pero cuando me acerqué, el cuarto estaba vacío. Solo había una señora ya grande,
durmiendo profundamente con una sonrisa en la cara. Les confieso que eso me dio un escalofrío. Decidí investigar un poco más y empecé a platicar con los pacientes durante mis rondas. Fue ahí cuando las cosas se pusieron todavía más raras. Un señor me contó sobre una enfermera joven y amable que lo visitaba todas las noches. «Tiene manos de hada», me dijo, con los ojos brillando. Eso me intrigó. Al fin y al cabo, yo conocía a todas las enfermeras del turno de la noche, y ninguna era joven. La más chava ha de tener unos 40 años. Decidí checar el rol de trabajo. No más pa' estar seguro. ¿Y qué creen? Ninguna enfermera coincidía con la descripción que daban los pacientes. Cada noche, más pacientes mencionaban a esa tal enfermera misteriosa. Todos hablaban de ella con un cariño especial, como si fuera un ángel de la guarda. Describían a una mujer joven, de apariencia serena, siempre vestida con un uniforme blanco antiguo. Lo más raro es que solo se aparecía a los pacientes en estado terminal. Empecé a obsesionarme con esta historia. Me puse a anotar cada mención de la enfermera, cada detalle que los pacientes recordaban. Todo esto a escondidas, claro. No quería que me tacharan de loco. Pero mientras más investigaba, más preguntas surgían. ¿Cómo le hacía para entrar al hospital sin ser vista? ¿Por qué solo se aparecía a ciertos pacientes? Una noche, mientras hacía mi ronda de siempre, oí un ruido que venía del final del pasillo. Cuando volteé, les juro que vi una sombra blanca dando vuelta en la esquina. Corrí detrás, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Pero cuando llegué allá, no había nadie, solo un pasillo vacío y silencioso. Esa noche no pude pegar el ojo. Me la pasé pensando si de veras había visto algo, o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de aquella noche en que vi la sombra blanca, ya no podía sacarme a la enfermera misteriosa de la cabeza. Era como si se hubiera metido no solo en el hospital, sino también en mi mente. Empecé a ponerme paranoico, volteando sobre mi hombro en cada esquina que doblaba. Lo peor es que no tenía con quién compartir mis sospechas. En una noche particularmente movida, decidí platicar con doña Carmela, la afanadora más antigua del hospital. Ella llevaba ahí más de 30 años y, si alguien podía saber algo, era ella. Entre escobazos, me contó sobre los rumores de una enfermera que aparecía para consolar a los pacientes a punto de morir. «Pero eso es cosa vieja, mijo», me dijo, santiguándose. Esa plática solo aumentó mi curiosidad. Decidí que era hora de revisar las cámaras de seguridad. Me pasé horas mirando las grabaciones de las últimas semanas, buscando cualquier señal de la enfermera misteriosa. Nada. Era como si fuera un fantasma, invisible para las lentes. Pero yo sabía que estaba ahí. Podía sentir su presencia. Fue entonces cuando noté un patrón perturbador. Los pacientes que mencionaban a la enfermera invariablemente fallecían poco después. Al principio, pensé que era coincidencia. Al fin y al cabo, estábamos hablando de pacientes terminales. Pero mientras más observaba, más claro se volvía. Era como si ella fuera un presagio de la muerte inminente. En una madrugada particularmente silenciosa, oí un llanto bajito que venía del cuarto 301. Al acercarme, vi a una joven sentada en la cama, sosteniendo la mano de un paciente anciano. Mi corazón casi se para. Era ella, la enfermera del uniforme blanco antiguo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando por fin me armé de valor para entrar al cuarto, ella había desaparecido. El paciente del 301 falleció a la mañana siguiente. El equipo médico dijo que fue una muerte tranquila, que se fue en paz. No tuve el valor de contar lo que había visto. ¿Quién me creería? Yo mismo ya no sabía si podía confiar en mis propios ojos. ¿Será que me estaba volviendo loco? Las noches en el Hospital San Juan se transformaron en una secuencia interminable de historias misteriosas. En cada turno, más y más pacientes compartían sus experiencias con la enigmática enfermera de blanco. Era como si una ola de serenidad estuviera barriendo el área de los pacientes terminales. Doña Esperanza,
una señora de cabellos canosos y ojos cansados, me llamó cierta noche. Su voz, normalmente débil, estaba llena de una energía renovada. «Tobías», me dijo, agarrándome la mano, «no vas a creer. Estuvo aquí, la enfermera de blanco». Los ojos de doña Esperanza brillaban intensamente mientras describía el toque suave de la enfermera y el aroma a lavanda que flotaba en el aire después de su visita. No mucho después, el joven Alejandro, un paciente de leucemia que apenas salía de la cama, me sorprendió con su relato. «Don Tobías», me dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro pálido. «Una enfermera vino a verme, pero era diferente. Su uniforme era antiguo y había una luz a su alrededor». Alejandro continuó, su voz temblando de emoción. «Me cantó una canción de mi abuelita. ¿Cómo podía saberla?» Los relatos se multiplicaban cada noche. Pacientes viejitos, jóvenes, hombres y mujeres, todos hablaban de la misma figura, una joven enfermera de uniforme blanco antiguo, apareciendo en los momentos más oscuros para traer consuelo. Algunos mencionaban su voz suave, otros el toque gentil que parecía aliviar todo dolor. El señor Ramírez, conocido por su carácter difícil, me llamó una noche, su voz normalmente áspera ahora suave y temblorosa. «La vi», susurró. «La enfermera me perdonó». Dijo que no era demasiado tarde. Sus ojos me suplicaban que le creyera. «Es real, ¿verdad? Por favor, dígame que es real». Clara, una paciente joven, me contó sobre su experiencia en una madrugada silenciosa. La encontré sentada en la cama, mirando fijamente a un punto vacío. «¿La ve?», me preguntó, sin desviar la mirada. «La enfermera está aquí, me está sonriendo». Clara estiró la mano, como si fuera a tocar algo invisible. «Dice que no necesito tener miedo, que se quedará conmigo hasta el final». El patrón que surgió era tan fascinante como perturbador. Los pacientes que relataban estas visitas invariablemente fallecían poco después, pero no eran muertes aterradoras o dolorosas, eran pacíficas, como si hubieran encontrado una reconciliación final con su destino. Los meses pasaron, y mi experiencia en el Hospital San Juan continuó intrigándome y fascinándome. Cada noche traía nuevos relatos, nuevas historias de la misteriosa enfermera de blanco, pero como todas las cosas en la vida, mi tiempo allí estaba destinado a llegar a su fin. En una noche tranquila, recibí una llamada de mi hermano, Esteban. Tenía una noticia emocionante. Estaba abriendo su propia empresa de seguridad. «Tobías», me dijo, su voz llena de entusiasmo, «necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme a manejar esto». «¿Qué te parece?». La propuesta era tentadora. Trabajar con mi hermano, ayudar a construir algo desde cero, era una oportunidad que no podía rechazar. Pero, al mismo tiempo, sentí una punzada de tristeza al pensar en dejar el San Juan y todos sus misterios atrás. Mi última noche en el hospital fue agridulce. Hice mi ronda final, despidiéndome silenciosamente de cada pasillo, cada cuarto que había sido escenario de tantas historias extraordinarias. No vi a la enfermera de blanco esa noche, pero sentí su presencia como un susurro en el aire. Ya pasaron 3 años desde que dejé el Hospital San Juan. Hoy, chambeo junto a Esteban, ayudando a administrar nuestra empresa de seguridad que va pam arriba. Es un jale gratificante, pero a veces me agarra la nostalgia y me pongo a pensar en las noches que pasé en esos pasillos silenciosos, siendo testigo de cosas que desafían cualquier explicación. Todavía me mantengo en contacto con algunos cuates del hospital. Lucía, la enfermera del turno de la mañana, me echa un fonazo de vez en cuando. En nuestras pláticas, siempre menciona, con una mezcla de respeto y asombro en la voz, que los pacientes siguen viendo a la enfermera de blanco. «No vas a creer, Tobías», me dijo en nuestra última charla. «La semana pasada, tuvimos una paciente chavita, terminal. Estaba aterrada, ¿sabes? Pero una noche, algo cambió. A la mañana siguiente, estaba en paz». Dijo que una enfermera de uniforme antiguo la visitó, le agarró la mano y le contó historias sobre el más allá.
La descripción era igualita a la que escuchábamos en tu tiempo aquí. Esas historias me hacen sonreír. Es reconfortante saber que, incluso después de que me fui, la hermana María, o lo que sea que ella sea, sigue trayendo consuelo a los que más lo necesitan. A veces, en las noches calladas, cuando estoy haciendo la ronda en alguno de los lugares que cuidamos, siento un escalofrío familiar que me recorre la espalda. Por un momento, es como si estuviera de vuelta en los pasillos del San Juan. En esos momentos, me detengo y escucho. No oigo nada más que el silencio, pero sonrío, sabiendo que en algún lugar, tal vez no tan lejos, una enfermera de blanco sigue su vigilia eterna, trayendo paz a los corazones afligidos y guiando almas suavemente hacia lo desconocido. Mi experiencia en el Hospital San Juan puede que haya terminado, pero las lecciones que aprendí allí, sobre compasión, misterio y la línea delgada entre este mundo y el siguiente, se quedarán conmigo para siempre. Y quién sabe, tal vez un día, cuando me llegue la hora, vea una cara conocida, vestida de blanco, viniendo a guiarme en mi último viaje.